vez más, bienvenidos a este espacio Creciendo en la Neurodiversidad, un espacio creado para ustedes con la finalidad de brindarles información sobre algunas dificultades que pudieran presentarse en el desarrollo de los pequeños. Mi nombre es Ana María Hernández, soy neuropsicóloga pediátrica y el día de hoy estoy sumamente feliz de poder compartir con ustedes el conocimiento de una doctora maravillosa que tiene un currículum sumamente impresionante. Ella es pediatra con una subespecialidad en neurología pediátrica, perteneciente a la Sociedad Mexicana de Neuropediatría, a la Academia Mexicana de Neurología, y el día de hoy viene con nosotros a hablar sobre los trastornos por déficit de atención con hiperactividad en preescolares. Bienvenida, doctora Evelyn López. Hola, doctora Ana, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mira, vamos a comenzar porque la gente sepa qué significa trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, mejor conocido como TDA o TDAH. ¿Qué es eso? ¿Qué piensas cuando oyes ese nombre? ¿A qué nos referimos? Bueno, pues es un trastorno bastante común en esta época. Viene primero los síntomas de la impulsividad, hiperactividad, que estos son síntomas donde en los preescolares se ve más como el niño que nunca está sentado, que siempre está parado, corre de un lado a otro todo el tiempo. Y bueno, que básicamente los papás lo describen como que un niño que está impulsado por un motor y que nunca se apaga. Pues son niños que hablan mucho, tienen muchos amigos, y en la escuela los clasifican como los niños que no trabajan, que siempre están parados, que siempre están distrayendo a los demás compañeros. También tienen los síntomas de inatención, que esto es básicamente que pues están viendo el pizarrón, pero están pensando en otra cosa, se distraen muy fácilmente, y eso también es algo que los maestros pues siempre están ahí con problemas, donde no pone atención a la clase. ¿Y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH realmente existe? Porque bueno, por ahí hay como muchos artículos en donde te dicen que esto fue creado por los neurólogos con la finalidad de tener la consulta llena de niños a los que quieren medicar. Y luego tenemos otro grupo que dicen que no, que es que su aura es diferente y de que vibran diferente. ¿Existe en realidad, hay base científica que podamos decir el trastorno por déficit de atención? Sí, y se debe a que sucede esto en el sistema nervioso? ¿Cómo está eso? Sí, existe, claro, hay evidencia científica, ya se han hecho diversos estudios donde sí se ha determinado donde los neurotransmisores, específicamente la dopamina y la noradrenalina, están disminuidos en ciertas partes del sistema nervioso central, que en este caso son la corteza prefrontal, y todo el sistema dopaminérgico, que pues básicamente aquí lo importante es que la dopamina es la que nos hace poner atención, ¿sí? Nos hace poner atención y bueno, cuando no la tenemos en suficientes cantidades, pues existe esto de andar brincando de un lado a otro sin poner atención a nada, cambiando actividades de una a otra. Entonces sí existe. O sea, sí hay evidencia, o sea, sí sucede algo, o sea, no es un invento. No. Vamos a explicarle un poquito a nuestra audiencia, porque hablamos de nombres muy raros. Entonces, hablamos de neurotransmisores y hablamos de dopamina. Entonces, ¿qué es un neurotransmisor? En palabras muy sencillas para que la gente diga, ok, ya sé qué es lo que le falta. Es una sustancia que, bueno, yo últimamente lo determino de la siguiente manera. Es como si tuviéramos un engrane que cuando tiene aceite trabaja muy bien y anda muy suavecito, pero cuando falta, sí anda, pero con mucha dificultad. Entonces es lo mismo con los neurotransmisores, son sustancias que existen en el cerebro que nos hacen hacer determinadas tareas. Cuando están por debajo de los niveles, hay dificultad para hacer ciertas tareas. Y bueno, y en el TDAH la más importante es dopamina. Dopamina. Y hablaste de la corteza prefrontal, solamente para que nuestra audiencia sepa, ¿dónde está esa? Enfrente, o sea, si yo... Adelante, o sea, si yo me toco la frente, ahí es la que está justito detrás. Sí. Ok, entonces, pues bueno, entonces allí tenemos unos neurotransmisores unas sustancias que están por debajo de lo esperado. Ajá, ¿y cómo yo
¿Hay alguna forma de saber cuánto le falta, cuánto sí, cuánto no? Existen estudios, sí, para determinarlo, sin embargo, son muy especializados y no es necesario realizarlos para poder tener un diagnóstico. Entonces, si yo estoy pensando que, bueno, y si le falta la dopamina, pues con el simple hecho del comportamiento nos podríamos dar cuenta. Ok, entonces, a ver, entonces el trastorno por déficit de atención es un trastorno del comportamiento. Sí, Okay. es un trastorno del comportamiento. Okay. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿A qué le tenemos que prestar atención? ¿A quién le da más este trastorno? Cuéntanos un poquito. Es más frecuente en niños. En niños es más frecuente ser hiperactivo e impulsivo. Las niñas son un poquito más inatentas. Entonces es más frecuente darse cuenta de un niño que es hiperactivo porque es el niño que siempre está corriendo por todos lados, que no lo podemos mantener a nuestro lado. A partir de los 4 años es cuando uno más cuenta se da porque ya en esta edad es donde se espera que ya esté el niño un poquito más, que haga caso, que se esté quieto un tiempo. Entonces no lo tenemos. Y aparte es la edad donde ya tenemos que el niño ya a los 4 años tiene que estar en el kinder. Es la edad donde ahí uno lo pone en el kinder y la maestra dice, no se está quieto, se sale del salón, se levanta mucho, y ahí es donde apenas nos damos cuenta, porque el papá muchas veces lo que hace es que dice, así es un niño, así me tocó. Entonces no tenemos así como una manera como más objetiva hasta que ya va a la escuela y me están diciendo, oye, pues hay algo aquí. Claro. Y usualmente en la consulta vienen los papás solitos a decir, oye, vengo porque hay algo que no está bien en el comportamiento de mi hijo, o más bien la cosa va más así. Me dijeron que tenía que venir de parte del colegio. Me dijeron que tenía que venir de parte del colegio. Es lo más frecuente, porque normalmente el papá dice, pues no sé, uno lo ve como que es parte de la personalidad del niño. Entonces, ya en el colegio la cosa es que este tipo de comportamientos ya nos puede traer otras cosas. Entonces, la maestra dice, esto no es lo normal, esto se sale de lo que estamos viendo en una población de niños en general. Entonces, ya le está afectando, no se sienta a trabajar, no se sienta y no está aprendiendo, no se sienta, siempre está distrayendo. Entonces, ya hay otras cosas como que pues los niños ya le rehuyen, ya no tiene tantos amiguitos, no está trabajando, entonces ya está habiendo un problema. ¿Y cómo se diagnostica? O sea, porque bueno, nada más es escuchar al papá y ya piensas y lo diagnosticas, o hay algún examen de laboratorio, algún examen de imagenología que hay que hacer, o sea, como que, ¿qué hacemos? El diagnóstico se hace con pruebas, con escalas, son preguntas. Y obviamente es muy importante cómo se ve el niño, valorarlo la entrevista clínica, pero aquí básicamente son escalas donde se hacen preguntas a los padres para valorar ciertos criterios. Por ejemplo, se tienen que reunir, hay 18 criterios, 9 de inatención, 9 de impulsividad e hiperactividad, para poder hacer un diagnóstico, diversas escalas. No hay una precisamente que nos dé el diagnóstico al 100%, sino que se hace varios estudios y ya en conjunto se puede hacer un diagnóstico. Aquí la cosa es valorar qué tanto me está repercutiendo en la vida, qué tanto me afecta, por ejemplo, en la escuela, o qué tanto puede decir el papá, pues no pasa nada, yo me lo chuto, que es lo que dicen. Yo puedo, ¿no? Yo ya sé cómo manejarlo. Exacto. Sin embargo, cuando pues hay más personas en el entorno, las otras personas ya no saben qué hacer para manejarlo, no saben qué hacer para controlarlo, y allí ya tenemos un problema. ¿Y desde qué edad yo puedo ya decir el niño tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad? Específicamente un diagnóstico se puede establecer desde los 4 años. Hay ocasiones donde desde antes empiezan a haber conductas que nos pueden poner en peligro ya la integridad física del bebé. Por ejemplo, un niño de 3 años que se trepa absolutamente a todos lados, que se sube al librero, que se sube a la televisión, que ya puede tener ese tipo de accidentes. Entonces ahí podemos establecerlo un poquito
antes y tomar medidas antes. Sí, eso que acabas de decir es muy importante porque, tal como comentaste al principio, el TDAH en niños chiquitos o en preescolares, la sintomatología más común es la inquietud. Sí. Entonces el niño que no puede estar sentado, come dándole vueltas a la mesa, un bocadito y da vueltas a la mesa. Van al parque y él todo el tiempo está corriendo, todo el tiempo está en el juego que tenga más adrenalina. Sin embargo, a medida que esto va pasando, o que la edad va pasando, ¿qué sucede? O sea, se queda con la hiperactividad, se le quita, ¿qué sigue? O sea, porque ¿cómo pasa? Evoluciona, pues la hiperactividad va a estar, solo se va a estar manifestando de manera distinta según vaya creciendo y según las etapas de la infancia. Entonces, durante la infancia, pues el niño se levanta todo el tiempo, se sale del salón, corre todo el tiempo, puede ir, bueno, así va a estar durante la infancia. En la adolescencia también va a ser el niño que habla mucho, que es muy impulsivo, que no mide las consecuencias de sus actos, no los piensa antes de actuar, y tiende la hiperactividad a ir hacia abajo, pero es esta hiperactividad de ir hacia abajo de estar corriendo todo el tiempo. Ya no vemos al adolescente que está corriendo todo el tiempo, pero sí lo vemos con que siempre se está moviendo, que se levanta mucho de la silla, que habla mucho, es impulsivo en tomar decisiones, en hacer acciones. Y bueno, dentro, y de nuevo, aquí la situación es que dentro de un salón de clases, esto nos compromete ya a otras cosas, como por ejemplo el aprendizaje, hacer amigos. Pero, por ejemplo, si lo pusiéramos en un campo de fútbol, pues sería fantástico, o sea, que estuviera corriendo por todos lados. Entonces, ahí depende de su entorno, donde uno dice, sigo, o sea, lo trato, no lo trato, ¿es un problema o no es un problema? Y hablaste hace un ratito y dijiste, tenemos 18 síntomas, 9 de inatención, 9 de hiperactividad, de impulsividad. Y si yo tengo más de uno, si yo tengo menos del otro, ¿qué significa eso para el diagnóstico, para el tratamiento? ¿Qué hay? Para hacer como el nombre lo dice, es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Déficit de atención e hiperactividad, y bueno, se puede dividir en 3 tipos, que es el de solamente que sea inatento, que solamente sea hiperactivo e impulsivo, o que tenga una combinación de los dos. Entonces, tenemos que es más común que las niñas sean inatentas y que los niños sean impulsivos e hiperactivos. Pero no significa que un niño inatento no pueda ser a la vez impulsivo e hiperactivo, y al revés, que un niño hiperactivo e impulsivo no pueda ser inatento. Entonces, se toman los criterios, que es inatención, hiperactividad e impulsividad, y se clasifica. Si, por ejemplo, cumple con absolutamente todos los criterios de inatención, pues es inatento, que es el niño que le pide uno las cosas y se le olvida que le pidió, tráeme los tenis y sube y trae otra cosa, o no los trae, se quedó jugando, el que se le olvidó anotar la tarea, se le olvidaron los libros, pierde todas sus pertenencias, todo se le olvida. Esos son síntomas de inatención. Entonces también, si los cubre, podemos decir que es inatento. Y también vamos con la hiperactividad, que es el niño que habla muchísimo, que no está sentado nunca, que se para, se levanta, no está sentado en donde se espera que esté sentado, por ejemplo, el cine, en la iglesia, un restaurante, y habla demasiado, no puede esperar turnos. Entonces ya se hace una correlación. Si cumple con todos los criterios de inatención y todos los criterios de hiperactividad e impulsividad, pues se dice que tiene un subtipo combinado. ¿Y hay alguna, digamos que, pues el que tiene nada más inatención, o el que tiene hiperactividad e impulsividad, o el que tiene combinado, como que hay uno que sea más grave que el otro, hay alguno que cause más problema que el otro? O sea, si mi hijo tiene combinado, ¿me tengo que preocupar más o cómo? No, yo creo que, bueno, ya en la parte clínica se debería de ver en torno a qué tanto me está afectando a mi vida cotidiana. Por ejemplo, un niño que es inatento en la primaria, pues la repercusión más importante es que no esté aprendiendo adecuadamente. Si no está viendo el pizarrón, pues no va a aprender adecuadamente. Entonces, depende del problema que le esté causando. Ahora, es más
evidente, es más, uno lo ve como más exagerado el que sea impulsivo, hiperactivo, porque es el niño que no lo puedes perder de vista nunca, porque se te va. Entonces, ese niño no es que cause más problemas, es que es más aparatoso. Entonces, no hay uno como peor que otro, sino como qué tanto me afecta en mi vida diaria y qué área afecta. Oye, y por ejemplo, si hablando ya de niños y niñas, ¿esto es más común en niños, es más común en niñas? Porque bueno, los papás que nos escuchan no saben. Entonces ellos es, bueno, si yo tengo, esto nada más le da a los niños, a las niñas no. Si yo tengo niña ya no me preocupo. No. Es un poco más frecuente en cierta edad de los niños más pequeñitos, pues es igual, pero ya creciendo a partir más o menos de los 5 o 6 años, pues es más común en los niños. La cosa es que nos da a los dos géneros, pero a las niñas es más frecuente el inatento. También hay niñas hiperactivas, y en los niños es más frecuente el hiperactivo impulsivo. No significa que uno no pueda tener el otro, solamente es como un poco más frecuente uno u otro. Sin embargo, no porque sea niña, no va a ser hiperactiva. A ver, y solo para que también las personas no las alarmemos de más, porque de pronto por una ocasión que le pediste a tu pequeño que fuera arriba y que trajera los tenis y no los trajo, o sea, de pronto las familias dicen, ay Dios, ¿tendrá algo? No. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de que estos errores o de que estas dificultades se estén dando para que un papito busque ayuda? Bueno, está establecido que para que yo pueda decir, oye, aquí hay un problema, necesito un periodo de 6 meses con la sintomatología presente. O sea, no que a veces sí, a veces no, sino que ya sea de manera más habitual y que esté alterado 2 áreas de su vida, que normalmente en los niños pues es casa y escuela. Entonces, si ya estoy viendo que en casa está habiendo ciertas situaciones, debería investigar qué está también pasando en la escuela. Si esto está sucediendo en la escuela, porque un trastorno del comportamiento pues no es nada más de uno u otro lado, sino en 2 áreas de su vida. Y entonces cuando ya vemos entonces que ha pasado un periodo de tiempo, más o menos de 6 meses. De 6 meses o más, y que 2 entornos, o sea, la maestra lo reporta y también la mamá lo reporta. Sí. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, llegas? Porque a mí me ha pasado que llegan y la mamá lo reporta, la maestra lo reporta y el papá dice, y conmigo no, a mí me hace caso en todo. Bueno, es bien frecuente, pero hay que ver qué está pasando, porque sí hay entornos donde el niño dice, no, ya conmigo, el papá dice, no, conmigo es padrísimo, yo le digo y lo hace todo al instante. La cosa es que hay que ver los entornos que está sucediendo, porque cuando, ¿cómo ponerlo? El niño hace un esfuerzo por hacer las cosas. No es que él no lo hace deliberadamente, el que se me olvide, el que yo me quiero estar parando y todo esto. Él no puede contener esos impulsos. Entonces, cuando él es de su interés, cuando está poniendo un esfuerzo extra, pues lo va a hacer. Y aquí viene el, pues conmigo lo hace, todo muy bien, o él, pero cuando está jugando algo que le interesa, es todo atención. Entonces, el hecho de que lo haga en un área y no significa que no lo tenga. Que no lo tenga, exacto. Bueno, sí, porque bueno, no todo, o sea, si lo traspoláramos a algo para que las personas lo pudieran entender mejor, no todo el que padece de una alergia anda todo el tiempo alérgico, ¿no? O sea, con sintomatología, quiero decir. A veces sí, a veces no, y dependerá, pues, en este caso, de interés, ¿no? De motivación, de que lo que le estés pidiendo le guste, o de que la persona que se lo esté pidiendo sea una persona que para el niño sea de alto agrado, cosas así. ¿Y cómo? Ok, supongamos que ya vino el pequeño, sospechamos de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, vemos que cumple con todos los criterios y decimos sí, y le comunicas al papá. Y usualmente, ¿de qué manera le decimos y qué le decimos que hay que hacer? Bueno, aquí primero pues
hacer las pruebas y enseñárselas a los padres, porque a veces los padres decimos, necesito que me convenzas, que me muestres objetivamente que hay, que sí de verdad hay algo, porque he escuchado muchas cosas que es un invento. Entonces uno ya hace las pruebas, se los muestra objetivamente y ya de aquí sigue, bueno, hay diversos tratamientos, ¿sí? Son como escalonado. Y aquí lo que se ha visto es que dependiendo de la edad, entre más pequeños necesitamos terapia de toda la familia, o sea, modificar un poco el entorno. ¿A qué me refiero? A saber cómo hablarles, cómo pedirles las cosas, ser más objetivos en lo que yo le estoy diciendo al niño y tratar de adecuar las situaciones a sus periodos de atención. Entonces, uno puede empezar por eso. Otro tratamiento puede ser ya medicamento, pero siempre aunado a terapia. Sí, a terapia de, por ejemplo, el control de impulsos es muy importante y la terapia de aprender a poner atención. Okay. Entonces, lo que mejor se ha visto, la evidencia científica, que lo que mejores resultados ha dado es la terapia más medicamento. O sea, la combinación. La combinación, exacto. ¿Y qué pasa si un papá te dice, es que mi hijo tiene 4 añitos y a los 4 añitos yo no quiero? No quiero. Es frecuente y es válido. Aquí lo importante es ver qué tanto está afectando al niño, porque hay veces que llegan los papás y dicen, es que si mañana no llega bien, me lo expulsan. Entonces hay que saber que normalmente el medicamento es de acción inmediata. Y la terapia sabemos que no es de acción inmediata, que necesitamos varios meses para poder decir que me está funcionando. ¿Se pudiera tratar solo con terapia? Sí podría, pero es más tardado. Y lo que mejor resultado nos da a largo plazo, porque este trastorno de comportamiento no es algo que se nos va a quitar en 2, 3 añitos, sino que es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir y se controla, pero hay que valorar como un todo, qué tanto me está afectando, qué tanto problema estoy teniendo yo con todo esto, y bueno, la aceptación de los padres, pero tenemos que tener en cuenta qué pasa si no lo trato. O sea, si yo lo dejo como lo dejamos abierto y yo no quiero darle medicamento y terapia, pues no lo puedo llevar porque trabajo todo el día, hay repercusiones a largo plazo y las principales es que afecta mucho la autoestima del niño, por ejemplo, que el niño ya no tiene amiguitos, lo dejan de invitar a las fiestas y el niño ya se empieza a cuestionar que qué está mal con él mismo. Entonces, eso es algo muy importante a tomar en cuenta para poder decidir si necesitamos tratarlo y de qué manera. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con estos papás que piden mejor quiero una opción diferente? O sea, no quiero fármacos, no quiero medicamento. ¿Qué más me puedes dar? Bueno, existe la primera opción que sí dice que es bastante, la evidencia científica nos dice que es bastante adecuado y está indicado, es el omega 3. Dar omega 3 ayuda a la sinapsis entre neuronas, que la sinapsis es comunicación entre una neurona y otra neurona. Entre mejor comunicación hay entre las neuronas, pues vamos a tener más memoria, mejor aprendizaje y mejor comportamiento. Entonces, el omega 3 no es medicamento, es como una grasita que viene en los mariscos y se toma como un suplemento alimenticio. Entonces esto sí nos puede ayudar un poquito más al tratamiento de estos niños sin necesidad de llegar de primera instancia al medicamento. Ok. Sin embargo, pues aquí yo creo que la misma familia también va creciendo en información y va adquiriendo como conocimiento de qué viene y progresivamente van como aceptando. O sea, sí puedo llegar a comprender a un papá que de primera instancia le dices medicamento y te dice, alto, no, ni yo tomo ni siquiera una pastilla cuando me duele la cabeza, a mi hijo no le voy a dar nada. Pero conforme ellos también van acompañándolo, o sea, nosotros como terapeutas vamos acompañándolos en el proceso, ellos van conociendo más, viendo quizás las repercusiones que va teniendo en la vida de sus hijos y en algún momento lo aceptan, ¿no? Y te dicen, vamos a intentarlo. Claro, porque antes no le prestábamos la suficiente atención, no la suficiente, sino que una atención distinta.
Antes yo sabía que mi hijo corre por todos lados, anda por todos lados, pero se toma como una parte de su personalidad, que el niño así es y que un niño de 5 o 6 años así es. Pero luego viene la maestra y me dice, se sale de la norma, entonces uno empieza a ver otras cosas y empieza a poner atención en que, ay, sí es cierto, pues me está perdiendo todo, no está aprendiendo, las mamás ya no lo quieren invitar a las casas, él ya no tiene amiguitos, no se junta con nadie en la escuela porque no se integra a un juego, entonces los niños o no sabe perder, no sabe esperar turnos. Entonces empezamos a notar estas cosas y ahí es cuando nosotros notamos de que pues está afectando ya al niño, su autoestima principalmente. Sí, fíjate que yo creo que ese punto es muy importante, ¿no? No se trata de solamente decir si tienes o no tienes, sino de que comprendamos las personas que estamos alrededor de que esta condición o esta dificultad que están exhibiendo viene con agregados, y esos agregados son los que realmente a nosotros como especialistas nos preocupa. Exacto. O sea, me preocupa la socialización, porque si siempre quieres ser el primero, pues van a haber niños que te van a decir, yo ya contigo no juego, claro. O sea, porque yo también quiero ser el primero. Si te enojas al perder y derrumbas todo lo que habíamos hecho, pues yo ya contigo no quiero jugar, porque pues me costó mucho trabajo y yo quería disfrutar lo que juntos habíamos construido. Entonces, esos agregados, esas cositas que vienen con el diagnóstico es lo que a nosotros como especialistas más nos preocupan, porque queremos al final de la historia gente feliz, ¿no? Claro. Gente sociable, adultos emocionalmente responsables, seguros, muchas cosas maravillosas en los niños, y que eso se va construyendo a medida que ellos van teniendo experiencias lindas. Pero un niño con TDA usualmente no tiene buenas experiencias. Exacto. Es un niño que lo empiezan a regañar mucho en la escuela, entonces el niño ya no quiere ir. Ya los niños lo empiezan a hacer a un lado en el recreo, entonces el niño pues ya dice, pues ¿por qué no estoy teniendo amigos? No se puede integrar a los juegos, entonces se queda solo, el problema bastante como una hora del bullying. Entonces hay que ver todo eso como un todo, no es nada más el que corra de un lado a otro, o que en el centro comercial se me vaya así hasta que tope. Entonces eso, como dice la doctora, es lo que más preocupa, es lo que en realidad queremos evitar, y que por eso uno como especialista dice, es necesario un tratamiento para evitar llegar a todo eso. Hay una anécdota que yo siempre cuento, siempre, así que la tengo que contar. Esta anécdota es real, es de una maestra, muy linda maestra, por cierto. Ella tenía un pequeño con TDA adentro del salón de clases. Y él, obviamente, era el más nombrado, ¿verdad? Era el de, Luisito, siéntate, Luisito, cállate, Luisito, a silencio, termina. Y en una de esas, ella estaba dando la clase y se escucha un ruido, en la parte de atrás estaba escribiendo en el pizarrón y obviamente sin ver dice, Luisito, y todos contestan, ¡no vino! Entonces es esta parte de, como dices, o sea, es el más nombrado, es el más regañado, porque realmente su comportamiento interfiere también con la dinámica de la clase, con el aprendizaje de otros niños, y él mismo también se ve allí afectado. Claro. A mí, ¿hasta dónde yo puedo saber que la inquietud es parte de ser niño? Hijo, bueno, ahí yo creo que de nuevo vamos a qué tanto me afecta. Por ejemplo, porque la preocupación del papá es, ¿y si lo medico va a perder esa chispa? ¿Va a perder esa esencia de ser Luisito? Y no es nunca el objetivo perder eso. Entonces, aquí lo que se trata es, bueno, vamos a dar un medicamento o una terapia o un tratamiento, una intervención que se ajuste a las expectativas. Entonces, ¿qué quiero? Pues es que quiero que aprenda. Bueno, entonces nos enfocamos a lo que está pasando, sin tener que afectar
su comportamiento, básicamente. No hay pues alguna así como medida de hasta dónde sí, pero no, pues no es algo tan establecido. Tan exacto. Tan exacto. Ay. ¿Y qué les podemos comentar nosotros a las mamás? Porque bueno, ser mamá de este grupo de niños es maravilloso, tienes miles de anécdotas y siempre vas a tener algo muy chistoso, muy divertido que contar. Pero también las he escuchado cuando dicen, oye, estábamos todos en la playa, pasamos todo el día en la playa, nos fuimos a las 8 de la mañana, llegamos a las 7, todos estamos muy cansados, nos bañamos, nos queremos acostar a dormir y mi hijo que tiene TDA dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y tú, ¿dónde te apagas? O sea, porque es hasta cierto punto demanda mucho de la otra persona. Entonces, aparte de este entrenamiento, como mencionabas al principio, de que un acompañamiento con terapias y cosas de este tipo en donde se le entrene a los papitos, ¿qué otra cosa, o sea, podemos hacer por estas familias? O sea, ¿qué les podemos decir? ¿De qué manera los podemos, pues, cómo dirigirse a ellos? ¿Cómo controlar esta cantidad de energía? O sea, ¿cuáles son como las recomendaciones que como especialistas podemos proponer? Bueno, para empezar, saber que puede llegar a ser frustrante tener un niño que nunca se apaga y todos estos pensamientos de estoy muy cansada, me agota demasiado, pues es normal y son esperados y bueno, también parte de tratamiento y de todo esto es que el TDAH afecta a la familia. Uh-huh. Entonces, decir a los papás que bueno, es normal sus pensamientos, sus frustraciones y su cansancio. Recomendaciones para ellos es meterlos a algún tipo de deporte donde sean parte de un equipo. Una actividad física. Una actividad física donde tengan reglas que tengan que seguir y que bueno, que tengan reglas y que si no se cumplen esas reglas puede haber repercusiones. Por ejemplo, no quieres pasar la pelota, pues no juegas dentro del campo. Entonces, el niño tiene que aprender a jugar dentro del campo, tiene que aprender a obedecer, tiene que seguir reglas y a la vez hace una actividad física donde se cansa, donde descarga, ¿no? Toda la energía. Exacto. Y ahora, bueno, pues no todo, también saber que pues no todo es malo con ellos, o sea, no todo es esta frustración y este cansancio, sino que son niños con mucha imaginación, son niños con muchas ganas de aprender, que tienen una imaginación que los hace ser muy creativos. Entonces, también podemos darle, pues, vuelo por esa parte, porque aparte son niños donde se les exige mucho académicamente y se pone de lado todo lo demás, toda esta parte de arte, de su expresión, que a veces en ellos se puede desarrollar un poquito mejor. Entonces, es conocerlo, cansarlo con alguna actividad física y bueno, saber que mejora, que esto no va a durar así para siempre. Alguna vez escuché a un neurólogo platicar acerca de garantizar un sueño reparador en estos niños, ¿no? O sea, porque incluso hasta cuando están dormidos, los dejas con la cabeza para acá y van rodando y terminan... ¿Quién sabe dónde? Ajá. Sí, aquí volvemos a lo mismo, acompañado de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad hay otro tipo de situaciones y una de ellas puede ser trastornos del sueño. Y un trastorno del sueño puede ser que el niño simplemente no se quiere dormir nunca, no se apaga nunca, me dan las 3 de la mañana y el niño está con el ojo abierto. Entonces, aquí recomendaciones desde un inicio es establecer rutinas de sueño, o sea, rutinas de llegamos, la cena, ya bajamos estos juegos de estar siempre gritando, ya cada vez se van bajando conforme va avanzando el día, disminuir el uso de pantallas 2 horas antes de la hora que yo quiero que mi hijo se duerma y siempre hacer lo mismo, o sea, establecer que los niños se tienen que dormir a las 9 de la noche, establecer la rutina de sueño, de cena, cuento, baño, cama y hacerlo día con día para que el niño se acostumbre. Entonces, eso es lo ideal, lo principal. Ya después si dices, yo no, ya lo hice todo, bueno, pues podemos ayudar con otras cosas, ¿verdad? Otras cosas. ¿Y qué opinas de que dicen de que no le des azúcar, porque es el azúcar el que te lo activa? Científicamente, la evidencia dice que eso no existe.
que el azúcar no te va a hacer más hiperactivo. Sin embargo, sí hay papás que me dicen, yo le doy una paleta y es increíble el cambio. Entonces, si ya vimos que sí hay un cambio, podemos quitarlo, o sea, no dar un dulce 2 o 3 horas antes de que él ya se va a dormir el niño, ¿verdad? O cuando vas a la escuela, o sea, en el camino, ¿no? Sí, que ya, bueno, quiero que se porte bien, bueno, pues no le doy, no le voy a desayunar Nutella, ¿verdad? Porque entonces, pues con nada lo vamos a pagar. Es un tema maravilloso, es un tema que para muchas personas puede representar un gran como punto de discusión y decir, no, sí existe, no existe. La realidad es que cada uno de los niños que es diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad y que recibe tratamiento mejora su calidad de vida. También mejora la calidad de vida de las familias, tenemos menos complicaciones en la vida adulta. Habrá quien, aún teniendo y sin recibir tratamiento, puede llegar de manera exitosa a la adultez y funcionar de manera medianamente efectiva. A mí cuando a veces me dicen, es que yo tengo TDA y yo no necesito nada, digo, ¿seguro? Porque te veo usar más alarmas que el resto, te veo usar más Reminds Alert acá en los medios electrónicos, constantemente se te olvidan las llaves, así que como que no tienes ninguna complicación, no creo. Aquí lo más importante y lo que siempre queremos, o sea, con cada uno de estos programas, cuando invitamos a especialistas como la doctora Evelyn, es brindarles a los papás información que les pueda ser útil, que pueda despertar en ellos la curiosidad de que su niño puede tener algo y que los invite a buscar ayuda. Si tiene o no tiene, ya eso dependerá del especialista y el especialista propone un tratamiento. Sin embargo, lo mejor que puede pasarte es un diagnóstico temprano para prevenir complicaciones. Entonces, muchas gracias por el tiempo, por el conocimiento, por la explicación tan sencilla, tan clara. Esperamos que a todos los papis les haya quedado un poco más de claridad en el camino. Y si tienes un niño que crees que tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, dirígete con el neurólogo pediatra. Ellos son los encargados, también, bueno, los paidopsiquiatras también. Ellos son los encargados de dilucidar si sí lo tienes o no lo tienes, proponer tratamientos específicos, guiarte en el camino. Te esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros.